No es ninguna coincidencia que el realismo mágico haya surgido en Latinoamérica. Hola engendros, bienvenidos a la incubadora cósmica. Yo soy Ana. Y yo soy Maya. El día de hoy vamos a ver algunas costumbres latinoamericanas que resultan peculiares para los extranjeros. Empecemos. Hay una costumbre que a mí me gusta muchísimo, que es el Día de los Muertos o Día de los Difuntos, que en general en Latinoamérica se celebra en la última semana de octubre y la primera semana de noviembre. O sea, se supone que los muertos bajan para ser conmemorados. Y el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, es cuando los espíritus llegan, bajan a la tierra. Y el Día de los Fieles Difuntos es cuando ya se van. Ya te cacho. Entonces entre el 1 y el 2 es la farsa. Y lo peculiar de este día, y que es lo que a mí me gusta, es que los familiares del difunto van al cementerio y llevan guaguas de pan y colada morada, que es una comida típica de acá, para compartir con el muerto. Y de hecho, hay gente que hace huecos en la tierra y le da la sopita o cosas de comer al muertito. Wow. Es una cosa de compartir, de conmemorar. Y es lindo porque se supone que la guagua de pan representa como la vida, el pan. Y la colada morada es más bien la muerte. Todo el mundo se saluda, ¿no es cierto? Sí. Pero los latinoamericanos sí tendemos a ser más toquetones. Demostramos nuestro aprecio por las otras personas de una manera un poco más física que el resto del mundo. Ahora, por ejemplo, en España, en Italia, en Francia, también se saludan de beso, pero tiende a ser una cosa que sucede más cuando conoces a la otra persona. Yo he saludado a un montón de gente así de beso y no es que les conocía full ni nada. ¿Sí? No, acá en Ecuador siempre es con el beso. Claro. Cacha que el hecho de saludar a alguien es casi que mostrarle tus partes más vulnerables, así como que tu cuello, yugular, un montón de lugares así donde te podrían matar. Es exponerte al otro. Y creo que el hecho de que tú saludes así con desconocidos sí dice mucho de los latinoamericanos, ¿no? Suponte, perdón que te interrumpa. Y todo este bloque solo nos tocaba. Pero a mí me pasó recién que les conocí a un grupo de gente así que eran, creo que alemanes. Aló. Yo de una fui y les abracé. Claro. Hola. Y sentí la tensión de ellos así de, ¿qué le pasa? Así como, ¿por qué me abraza? Yo me sentí incómoda porque según yo no soy tan como corporal, ¿cachas? Ajá. Como de ir y abrazar y apretar, no. Pero ahí me di cuenta que sí. O sea que en lo poco que lo eres, poco que igual soy ya es un así. montón para ellos. Digamos. Claro, a mí también me pasó eso en los Estados Unidos, de conocí a la novia de un primo mío. Y yo sabía que le iba a resultar incómodo que yo me acerque y salude con un beso. Traté de estrecharle la mano, pero en el último momento como que entró el instinto, así entró la salsa caribe, así. Y como que hice un movimiento extraño con la cabeza como para darle un beso. Y los dos nos quedamos como que así, como que, ¿qué hacemos? Así, acá. Las fiestas de 15 años. Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente. En Latinoamérica, la fiesta de 15 años se celebra en todos los estratos sociales. Se celebran para como celebrar el paso de la niñez a la adultez en las mujeres. Se supone que sí existían rituales en las culturas prehispánicas para celebrar este paso, digamos. A raíz de la conquista comenzó a generarse ya la fiesta como la conocemos ahora. Y la iglesia introdujo el ritual eclesiástico. Entonces primero es la misa y luego es la fiesta. Esta fiesta le expone al adolescente. Es como que le informa a la sociedad que ya es mujer. Dios mío. Ella ya está lista para estar con una pareja, para casarse, para tener hijos. Es una mujer ya. Por eso es raro, porque también en las fiestas se baila el vals.
y la quinceañera tiene que bailar con el papá, o sea, dependiendo el lugar en Latinoamérica, pero tiene que bailar con el padre o con algún referente así paterno, con los primos, con los amigos, con el novio, con todos los hombres de su entorno. Wow. Sí, es medio fuerte en realidad si lo ves así de esa manera. ¿Y es tú como, tuviste una fiesta de 15? jamás, jamás. It's the one and only Digo Double G. La siguiente tradición latinoamericana es derrocar presidentes. Y claro, bueno, no es, digamos, que es una tradición así como que, viene de las épocas, no sé qué. No, o sea, pero sí nos hemos dedicado a derrocar presidentes full. Así, de hecho, hay este artículo del diario El Tiempo de Cuenca que dice que desde el 91 en la región se han derrocado a 17 presidentes. Eso es full. Ahora, no me tomen a mal, la mayoría seguramente se lo merecía. De hoy en adelante, los primeros serán ustedes, los del pueblo. Y también eso dice mucho de la gente que nos gobierna, si tienen que ser derrocados tan seguidos, pero también dice mucho del electorado, pero ese es otro tema. Lo interesante de esos 17 presidentes es que nosotros hemos derrocado a 3 presidentes. Eres tú el príncipe azul que yo soñé. Es como bien loco que eso suceda aquí, porque además no solo sucede en revueltas sociales y cosas así, sino también hay presidentes que han sido derrocados y destituidos por vías parlamentarias y bla, 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 bla. Pero el hecho de que eso sea un evento tan común en Latinoamérica habla mucho de cómo se manejan las políticas de nuestra región. Y tal vez porque estamos tan cagados en algunas cosas, no en el fútbol. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio. La siguiente tradición tiene que ver con la devoción a las 3 Marías. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de María la del Barrio, María Mercedes y Marimar. Es decir, nuestra devoción por las telenovelas. Tienen un origen en la época de oro del cine mexicano, que eran películas con un corte más melodramático y que pegaron full en la región. Aquí, extrañamente, las estrellas de las telenovelas, a diferencia de, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde son, digamos, celebridades, pero no tan así apreciadas, aquí sí, en nuestra región sí, son como nuestras mega estrellas, así, los actores, actrices de telenovelas. Sí se traduce un poco ese contacto que tenemos con la ficción a través de las novelas a nuestra vida, porque sí somos bien... Melodrama. Ajá, no hay taxis. Y ahora tuve un viaje a Brasil donde todos los taxistas eran los que más sabían sobre novelas, ¿cachai? Así es que era de de quien estabas enamorado, maldita lisiada. De lo único que te hablaban era de novelas y que eran los que más cachaban. Y es como que el público al que está dirigido las telenovelas en Brasil es de los taxistas, así, porque ven full novelas. Acá es la ama de casa, ¿no? Supongo que sí, de ley, pero creo que ya no tanto, verás. Porque ahora hay novelas de todo tipo, color y sabor. Los cebollitas. Los cebollitas, de niños futbolistas. Niños futbolistas. Y te enamorabas de esos niños, así, ahora ya grande verles. ¿Sigues enamorado? Cebollitas nos enseñó que está bien quedar segundo, porque bancarse ser segundo también es ser campeón. Cebollitas, subcampeón. Cebollitas, subcampeón. Cebollitas, tu hinchada grita fuerte, subcampeón. Cebollitas, Subcampeón. Cebollitas, cebollitas. subcampeón. Queremos saber si en sus países hay tradiciones más peculiares que las que presentamos acá. Para eso están los comentarios. Exacto. Y no se olviden de suscribirse. De darle like y de compartir. y nos vemos. Adiós.